Secretos de la era paleozoica. Hace 538 millones de años, la vida antigua comenzó a desarrollarse rápidamente en la Tierra. Comenzó a surgir la era paleozoica. Esta era comenzó hace 538,8 millones de años y duró hasta 287 millones de años. Los científicos dividieron la era paleozoica en 6 periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Los paleontólogos de todo el mundo están intentando desentrañar los misterios de esa época. Utilizan los equipos y supercomputadoras más modernos capaces de resolver problemas a velocidad cósmica. Los científicos, al igual que los detectives profesionales, estudian hallazgos que tienen varios cientos de millones de años. Y ese trabajo da resultados interesantes. Así es como creen los científicos que se verá el resurgimiento de la vida en nuestro planeta. La apariencia de la Tierra durante este periodo, como antes, continuó cambiando. Las montañas subían y bajaban bajo el agua, el clima cambió, la vida se desarrolló rápidamente o experimentó nuevas catástrofes. Te presentamos a los cazadores más formidables del periodo cámbrico, dinocáridos. Algunos representantes de esta especie y este es un euriptérido llamado carcinosoma. El carcinosoma tenía apéndices andantes con espinas que se utilizaban para crear una trampa para capturar a sus presas. También había un Stylonurus gigante, que alcanzaba los 3 metros de largo. Estos crustáceos escorpiones llevaban un estilo de vida depredador, alimentándose de peces y diversos invertebrados. Stylonurus tenía 4 pares de patas. Las extremidades del animal eran largas y poderosas, tenían espinas y eran capaces de locomoción, y en menor medida, de natación. Astraspis, latín, Astraspis, es un vertebrado primitivo de los periodos Ordovícico y Silúrico. Estas criaturas vivieron hace 450 a 440 millones de años en las lagunas y mares poco profundos que rodean América del Norte. La parte frontal del cuerpo del Astraspis estaba cubierta con un caparazón duradero, que constaba de escudos dorsales y abdominales. La mitad posterior del cuerpo estaba cubierta con escamas fuertes y probablemente terminaba en una hoja de cola. No había otras aletas y Astraspis nadaba mal. A principios del Silúrico surgió un grupo de pequeños peces, los llamados acantodos, que se convirtieron en los primeros peces depredadores de la Tierra. El nombre acantodes significa espinoso. Las aletas de estos peces estaban unidas a espinas duras, X. Quizás para que a los depredadores les resulte más difícil tragar peces antiguos. Comenzó el periodo devónico. El cuarto periodo geológico. Los peces acorazados, o placodermos, como también se les llama, son bastante difíciles de encontrar hoy en día, pero entonces una gran cantidad de peces de esta especie vivían en las plumas del mar, en lagos y ríos. El periodo devónico fue una época de mayores cataclismos en nuestro planeta. Europa, América del Norte y Groenlandia chocaron entre sí, formando el enorme supercontinente norte de la Eurasia. Se formaron amplios deltas pantanosos, que crearon las condiciones ideales para los animales que se atrevieron a dar los primeros y tan importantes pasos del agua a la tierra. Los peces sin mandíbula del Devónico, agnados, no tenían mandíbulas ni dientes reales. Sus esqueletos no eran óseos, sino cartilaginosos, pero la mayoría de ellos estaban cubiertos por una capa ósea. Los ostracodermos, similares a las anguilas, nadaban libremente en el agua, filtrándola o absorbiendo pequeños organismos. La mayoría de los ostracodermos eran pequeños, pero algunas especies, encerradas en un caparazón grueso, alcanzaban una longitud de 1,5 metros. Hasta el día de hoy solo han sobrevivido unos pocos peces sin mandíbula, lampreas y mixinos, peces largos parecidos a anguilas. No tenían rastros de caparazón óseo ni siquiera de placas óseas. Ambos son depredadores. Las lampreas parasitan principalmente a otros peces y los mixinos se comen los cadáveres de animales marinos que se hunden en el fondo del océano. En el periodo devónico aparecieron feroces depredadores llamados Dunkleostea, de hasta 3,3 metros de largo. En la mandíbula superior, en lugar de dientes,
Tenían hileras de pequeñas placas. En constante contacto con la mandíbula inferior, estas placas afilaban tanto su borde que los peces podían morder y aplastar a sus presas con ambas mandíbulas. Las enormes cabezas blindadas de los dunkleostes estaban articuladas de manera flexible con el cuerpo, al abrir la boca, podían echar la cabeza hacia atrás. Dunkleosteus llenó lagos, ríos y océanos, cazando presas que antes eran demasiado para cualquier depredador. La longitud total del cuerpo de los adultos oscilaba entre 4 y 6 metros con una masa de al menos 1 tonelada. Al mismo tiempo, la evolución dio lugar a depredadores aún más organizados. Estos son tiburones. Tiburones antiguos con aletas anchas y cuerpos aerodinámicos surcaban rápidamente las aguas del mar Devónico. Sus afilados dientes eran constantemente reemplazados por nuevas hileras que crecían detrás de los viejos. Los parientes de los tiburones, las rayas, se deslizaban silenciosamente sobre el fondo marino, acechando a peces y mariscos desprevenidos. Al mismo tiempo que los tiburones comenzaron a extenderse por los mares, aún más un grupo de peces prometedor son los peces óseos, Mosteichthyans. La mayoría de los peces modernos pertenecen a este grupo. En estos peces, mientras crecen, los esqueletos cartilaginosos son sustituidos por esqueletos óseos. Los Osteichthyas tienen 2 pares de aletas, la pectoral y la pélvica, lo que les ayuda a moverse más fácilmente. Por ejemplo, pueden doblarse, girar o frenar. Uno de los tiburones famosos del período devónico. Estetacanto. Externamente, Estetacant se parecía a un tiburón de 70 centímetros de largo. La aleta dorsal de este pez tenía una forma modificada, asemejándose a una tabla de planchar. Había pequeñas espinas en las aletas, así como en la cabeza. Al final del período devónico, muchos grupos de peces se extinguieron, al igual que numerosas familias de corales, braquiópodos y amonitas. Sus lugares fueron ocupados por nuevas especies de animales que aparecieron en el siguiente período carbonífero. Verás sobre el período carbonífero y otras épocas interesantes. Período carbonífero. O el período carbonífero. El clima de esa época en la mayor parte de la superficie terrestre era casi tropical. Durante el período carbonífero, el contenido de oxígeno en la atmósfera terrestre se duplicó con creces, alcanzando el 35%. En el período devónico, el contenido de oxígeno era del 15%. Hoy en día, la cantidad de oxígeno en la atmósfera terrestre alcanza el 21%. La fauna marina del Carbonífero se caracterizó por una diversidad de especies. Los foraminíferos que vivieron en ese periodo no eran animales, plantas ni hongos. Los restos de estas criaturas aún hoy forman enormes depósitos de tiza. De estos depósitos se extrae tiza, que se utiliza en todas las instituciones educativas del mundo. En el Carbonífero medio aparecen los Huajerim. El caparazón esférico de las criaturas era del tamaño de un guisante pequeño. Los depósitos de piedra caliza se formaron a partir de conchas de foraminíferos del Carbonífero tardío en algunos lugares. Corales muy conocidos comenzaron a formar enormes arrecifes durante el período Carbonífero. En este momento, los equinodermos se desarrollaron intensamente, en particular los crinoideos y los erizos de mar, que ocupaban el 4% de todos los géneros del Carbonífero. Los braquiópodos se han desarrollado enormemente. Productus y Richtopenia. Los cefalópodos como los nautiloideos, ortoceras, cirtoceras, belemnites y amonites florecieron durante el período Carbonífero. Aparecen los primeros gasterópodos terrestres, animales que respiraban por pulmones. Pero había un problema con los trilobites. Durante el período Carbonífero solo sobrevivieron unos pocos géneros y especies de estos primeros animales. Al final del período Carbonífero, los trilobites se extinguieron casi por completo. Desde el período Carbonífero, los peces con aletas lobuladas fueron reemplazados en gran medida por peces cartilaginosos. Un destacamento de tiburones antiguos también pertenecía al pez con aletas lobuladas. Los tiburones antiguos no eran muy similares a los tiburones modernos.
Los eugeodontos eran el orden más numeroso de tiburones antiguos. La característica más interesante de este orden es la hélice dental. Era un crecimiento largo y suave en la mandíbula inferior, tachonado de dientes y generalmente curvado en espiral. Los eugeodontos eran peces grandes, de 1 a 13 m, y el tiburón Campodus incluso batió el récord de tamaño del Dunkleosteus. Edestus, también conocido como tiburón dientes de tijera y tiburón de carbón, los restos de Edestus fueron encontrados en depósitos de carbón del Carbonífero. Este es otro de los tiburones prehistóricos que tienen desconcertados a los paleontólogos mientras intentan comprender sus fósiles. El Edestus, de 6 metros de altura, pertenece a la misma familia antigua que el extraño Helicoprion y también comparte su forma de diente única. Un pariente de Edestus es el conocido Helicopricon. La estructura corporal de este antiguo tiburón sigue siendo desconocida. Los helicopriones podrían comer pescado. El segundo gran orden de tiburones carboníferos digno de mención son los Cenacanthids. Se trataba de depredadores de tamaño moderadamente grande, de 1 a 3 metros. Los tiburones se reproducían intensamente. Esto finalmente llevó a una superpoblación del mar con estos animales. Muchas formas de amonitas fueron exterminadas. Los corales individuales, que proporcionaban alimento nutritivo de fácil acceso a los tiburones, han desaparecido. El número de trilobites ha disminuido significativamente. Todos los moluscos que tenían una concha fina murieron. Solo los gruesos caparazones de los spirifers resistieron a los depredadores. También se han conservado los productuses. Los animales se defendían de los depredadores con largas espinas. Los nichos de animales desocupados comenzaron a ser ocupados por peces pequeños, similares a las quimeras modernas, pero más diversos. Además de estas clases principales de peces, en el Carbonífero existían peces más pequeños, clase de peces con aletas radiadas y acántodos. Los artrópodos aparecen en los lagos del Carbonífero y representan el 17% de todos los géneros del Carbonífero. Se trata de crustáceos, escorpiones e insectos. Los insectos que aparecieron en el Carbonífero ocuparon el 6% de todos los géneros animales. Las cuencas de fue el Soledondosaurus, que alcanzó los 60 centímetros de longitud. Secretos de la era paleozoica. Período pérmico. Hace 260 millones de años terminó el período carbonífero y comenzó el período pérmico. El último período de la era paleozoica. La Tierra entonces se veía así. Las placas tectónicas han viajado por todo el planeta desapercibidas para los estándares del tiempo humano. Y no sería sorprendente que dentro de 200 millones de años nuestra Tierra tuviera el mismo aspecto. Dato interesante. Durante este periodo terminó la formación de Pangaea, el supercontinente. El enorme superocéano Pantalassa, que ocupa aproximadamente el 70% de la superficie del planeta, baña las costas de Pangaea. El segundo océano importante, el Paleotetis, penetraba desde el este en las costas de Pangaea y era la causa del clima relativamente templado y húmedo de las regiones costeras, creando refugios para los habitantes terrestres amantes de la humedad. El final del período pérmico vio la extinción masiva más devastadora en la historia de la Tierra en 542 millones de años. El comienzo del período pérmico estuvo marcado por la glaciación en los continentes del sur y, en consecuencia, una disminución del nivel del mar en todo el planeta. Sin embargo, a medida que Gondwana avanzó hacia el norte, la Tierra se calentó y el hielo se derritió gradualmente. Al mismo tiempo, algunas partes de la Eurasia se volvieron muy cálidas y secas, y allí se extendieron vastos desiertos. Durante este periodo, los vertebrados comenzaron a dominar, según algunos datos, incluían hasta el 82% de todos los géneros animales que vivían en ese momento. Las pasaban cada vez menos tiempo en el agua. El grupo de mayor éxito fueron los temnospóndilos. Suborden Euskelia. Se trata de animales bastante gordos y sedentarios con una cabeza enorme y una cola corta.
La longitud de Euskelia oscilaba entre los 40 centímetros y los 2 metros. Entre los Euskelia hay especialmente Platyistrix. A esta criatura le creció una vela plegable en la espalda para regular la termorregulación. Este es un caso único entre los anfibios. En el periodo pérmico apareció un animal que interesó mucho a los científicos. Prionosuchus. Estas criaturas de agua dulce, cuando eran adultas, prácticamente no se diferenciaban de los cocodrilos modernos. Prionosuchus fue el animal más grande del periodo pérmico. El tamaño del depredador podría alcanzar hasta 9 metros de longitud. Otro gran grupo estaba formado por lepospondiles. Eran pequeñas criaturas de 25 centímetros a 1 metro. Muchos de estos animales han perdido total o parcialmente sus extremidades. Este es Eriops, uno de los depredadores más formidables de esa época. El Eriops medía más de 2 metros de longitud. Eriops cazaba anfibios y reptiles más pequeños, y posiblemente peces. Diplocolus y Diploceraspis eran depredadores muy extraños. Eran animales aplanados con enormes cabezas en forma de boomerang y ojos dirigidos hacia arriba. Aparentemente, las criaturas se escondieron en una capa de limo en el fondo de los embalses, esperando que su presa nadara justo encima de sus cabezas. Nadie sabe realmente por qué las cabezas de estos depredadores tenían una forma tan extraña. Quizás en una pelea golpearon al enemigo de lado con la cabeza. O tal vez se trataba de una especie de hidroplano que ayudaba al animal a elevarse mientras nadaba. Después de algún tiempo, el clima se volvió más seco. Los anfibios. El primero de los reptiles voladores fue Coelurosaurus, cuyos restos se han encontrado en Europa y Madagascar. Externamente, el reptil parecía un lagarto volador moderno. Coelurosaurus alcanzó los 40 centímetros de longitud. La envergadura alcanzó los 30 centímetros. El esqueleto ligero y el cráneo del reptil redujeron el peso corporal total. En la parte posterior de la cabeza de la criatura había una cresta que mejoraba las cualidades aerodinámicas. En el periodo pérmico existían ancestros de lagartos y serpientes, los lepidosauromorfos. Los antracosaurios primitivos fueron un vínculo de transición de los anfibios a los reptiles. En el periodo pérmico, estos animales aún no se habían extinguido, aunque poco a poco fueron decayendo. Los antracosaurios llevaban un estilo de vida semiacuático y alcanzaban entre 2 y 3 metros de longitud, pero la mayoría de las especies eran mucho más pequeñas. Otra gran clase de reptiles que vivieron en el periodo pérmico fueron los dentados. Los animales que pertenecían a esta especie tenían incisivos, caninos y molares tuberosos. Los animales con dientes de animales también son similares a los mamíferos en la estructura de sus omóplatos y pelvis. Todo esto indica, sin embargo, muy pronto los reptiles carnívoros se hicieron más grandes. Caseasaurios. Los caseasaurios medían hasta 6 metros. El peso alcanzó las 2 toneladas. La mayoría de las familias de caseosaurios eran herbívoras, pero había una familia insectívora. Los caseasaurios son los animales terrestres más grandes de Perm, pero su gran tamaño no salvó a las criaturas de una rápida extinción. En la segunda mitad del periodo pérmico, todas las familias de caseasaurs fueron destruidas por Gorgonops. La familia Baranoxeid creció notablemente durante el periodo pérmico, pero no se produjeron otros cambios en estos animales. A principios del periodo pérmico, los antepasados de los mamíferos, los esfenacodontos, vivieron el apogeo de su evolución. Estos fueron los depredadores más grandes y avanzados de su época. El mayor de estos animales podría alcanzar 4,5 metros de largo. Otro orden más avanzado, perteneciente a la clase de los sinápsidos, fueron los terápsidos. Las extremidades de los terápsidos no sobresalían hacia los lados, como los pelicosaurios y los cocodrilos modernos, sino que estaban ubicadas casi verticalmente debajo del cuerpo. Esto permitió a los terápsidos correr, aunque no muy rápido, pero esta clase de animales aún no sabía cómo doblar la columna para acelerar la carrera. Los terápsidos no tenían escamas ni pelaje. A muchos les crecían pelos táctiles en la cara, muy parecidos a los bigotes de los gatos. Los terápsidos depredadores tenían colmillos bien definidos.
El primer grupo que se separó de la línea general del orden de los terápsidos pertenecía al género Biarmosuchus. Se trataba de depredadores cuyo tamaño oscilaba entre los 6 metros. El más grande de esta especie fue Ivantosaurus, que lleva el nombre del viajero y paleontólogo Efremov. El siguiente gran suborden de terápsidos fue Deinocepali. Estos animales se distinguían por un cráneo muy grande con huesos muy gruesos. Eran criaturas herbívoras parecidas a hipopótamos de hasta 5 metros de largo y hasta 2 toneladas de peso. Los animales de esta clase no comían hierba, sino que mordían las ramas inferiores de los helechos arbóreos o masticaban troncos medio podridos. Una nueva especie de animal llamada Titanosuchus de la familia Deinocephalus ya era menos exigente con la comida. Al igual que los jabalíes, estas criaturas pasaron de una dieta puramente vegetariana a una más universal. En ocasiones, Titanosuchus comía carroña y pudo haber cazado pequeñas presas indefensas. Otra familia no tan próspera del suborden Deinocéfalo fueron los anteosaurios. Se trataba de depredadores grandes, como los osos, de hasta 6 metros de longitud incluida la cola, pero relativamente delgados, no más de 600 kilogramos. El siguiente representante del orden terápsido fue el suborden Anomodont. Se trataba de pequeñas criaturas de entre 20 centímetros y poco más de 1 metro. Herbívoros e insectívoros metros. Algunos de los representantes de este suborden vivían en madrigueras. Algunos anomodontos tenían 2 grandes colmillos en la mandíbula superior, que se utilizaban para extraer raíces comestibles del suelo. Otro orden de sinápsidos fueron los pteriodontes. Estos animales tenían una dentición normal, como los mamíferos, incisivos, caninos y molares. El orden más desarrollado entre los pteriodontes con dientes de bestia fue Gorgonops. Los Gorgonops fueron las primeras criaturas que podían permanecer activos por más tiempo y no necesitaban mucho tiempo para calentarse por la mañana después de una noche fría. El último y más avanzado suborden de pteriodontes fueron los cinodontes. Estos fueron los ancestros directos de los mamíferos. Los cráneos de cinodontes han cambiado. Las mandíbulas de estos animales se volvieron cada vez más fuertes, lo que permitió masticar presas más grandes. Los científicos creen que para mantener la temperatura corporal requerida, los cinodontos desarrollaron lana. Estos animales eran muy similares a los mamíferos. Incluso existe la opinión de que el ornitorrinco y el equidna son, de hecho, los mismos cinodontes que han sobrevivido hasta el día de hoy. El final del período pérmico estuvo marcado por grandiosos cataclismos. Los continentes chocaron, se levantaron nuevas cadenas montañosas, el mar atacó la tierra y luego se retiró nuevamente. El clima cambiaba frecuente y dramáticamente. Millones de animales y plantas no pudieron adaptarse a todos estos cambios y desaparecieron de la faz de la Tierra. Durante este evento de extinción más grande en la historia del planeta, murieron más de la mitad de todas las familias de animales. Las especies que viven en aguas poco profundas se vieron especialmente afectadas. Más del 90% de los animales terrestres y el 70% de los marinos se han extinguido por completo. Los corales antiguos también desaparecieron y fueron reemplazados por corales modernos formadores de arrecifes. Y finalmente se produjo la extinción definitiva de los trilobites. Gracias por ver este episodio hasta el final. Dale me gusta y deja un comentario. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y no olvides darle clic a la campanita para no perderte vídeos nuevos e interesantes del canal Real y Real.